Buenos días. La paideia griega viene de la antigua Grecia, donde era relacionado país con niños. La educación era muy importante también de las niñas, sobre todo que sí existió escuelas para las mujeres, sobre todo las que estaban consagradas al matrimonio. Ella les enseñaba lo mismo que los niños, pero tenían que aprender sobre todo poesía y danza. ¿Por qué? Porque eran las encargadas del hogar, eran las que los administraban y eran las encargadas de educar los niños. Los niños eran guiados por los paidogos, que eran los pedagogos, y eran los que los llevaban a la escuela en la mañana, los regresaban a la casa y eran los encargados también de tener buena conducta y enseñarles la moralidad. Andaban con un palito, de ahí viene la palabra letra, la letra entra con sangre porque los castigaban si no se aprendían los poemas de Homero. A los 14, 12, 13 años estaba el Gramata, que era el educador muy mal pago para la época. A los 21, a los 18 años prestaban el servicio militar, a los 21 años iban a la universidad, entendiendo que toda la parte del Mediterráneo adoptó esta cultura de la educación griega, tanto los romanos como los cristianos, a pesar de estar en contra de eso. Hoy en día todavía lo vemos. Vemos que también la educación representó la parte alta, o sea, la clase alta, porque el Estado decía que lo pagaba, pero no les pagaba la educación, lo pagaba a los que tenían plata. Los que no tenían plata era que tenían que aprender de los oficios de los padres. Si ellos no les enseñaban un oficio, no estaban obligados a cuidarlos cuando eran ancianas. Gracias. La paideia cristiana busca la igualdad de la mujer. Es ella quien ha sufrido la discriminación de la sociedad por su sexo. Como recordemos que anteriormente la mujer pues no tenía voz ni voto, sino era lo que el hombre decía, lo que la sociedad quería que ella opinara. La mujer está llamada a ser agente de madurez para los hombres, ya que es ella la que brinda amor, ya que es ella la que está en el hogar, es la que educa en la fe de Dios, en los valores para crear hombres y mujeres de bien, siguiendo a Cristo. Recordemos de que hoy en día en nuestros hogares se han perdido mucho estos valores. Ya pues mandamos los niños a las instituciones educativas y no nos dedicamos a fortalecer estos valores en casa. Es importante pues recordar la paideia cristiana para retomar esas virtudes de que recordemos de que en el tiempo de antes se vivía mucho la fe cristiana y teníamos temor a Dios, que eso es lo que nos hace falta en nuestra sociedad. El ser humano está llamado a la transformación en Cristo. Gracias. Ok, bueno, la paideia humanista nos habla de la filosofía griega que tenía como fin la formación espiritual, más que el conocimiento técnico del hacer. Era mucho más que el hacer, era el sentir, era el arte de vivir, un conocimiento que cuidaba de sí mismo. Es por eso que se busca hoy en día los ideales de una reforma educativa actual. Entonces ahí comenzamos a estudiar más acerca de la ciencia como la antropología, para que el ser humano conociera un poco más de lo que tiene dentro de sí, o sea, las partes internas de su cuerpo, para dar conocimiento a lo espiritual, porque el hombre siente, el hombre actúa y el hombre se relaciona. Es una prioridad del conocimiento profundo del ser humano, de su dignidad. Despertar también de un ideal, un nuevo ser auténtico, cultural, una forma de vivir, una forma de ser y estar. Humanismo renovado. Gracias. Y llegamos al momento de la razón. Aparece la famosa frase célebre de René Descartes: pienso, luego existo, donde el pensamiento es el que nos dará la libertad y donde el pensamiento será el que nos llevará a la razón. La razón será fundamental para determinar dónde está el ser humano
en el planeta? ¿Dónde está el ser humano en el universo? Entonces, mediante este pensamiento racional, se dan todos los movimientos emancipatorios, empezando por la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa fue iniciada por racionalistas. Y todo esto cruzó el Atlántico y llegó a los países latinoamericanos, entre ellos Colombia, donde estamos actualmente. Y un caso específico es cuando Antonio Nariño traduce los derechos del hombre y le dice a los demás habitantes, aquí está la razón, esta es la razón. No es gratuito que Manuel Kant diga, solo mediante la educación el hombre llega a ser hombre, solo mediante la educación el hombre llega a adquirir la libertad. Y es una base educativa que nos llevará a lo racional, propuesta por Condorcet, donde es el mismo sistema educativo que tenemos actualmente. Escuela primaria, escuela secundaria y una escuela profesional para la vida que le sirva al Estado. Entonces, la razón es fundamental para determinar el resto de siglos en cuanto a lo educativo. Muchas gracias. La Escuela de Frankfurt fue un movimiento de investigación social que nace en la década de 1930 con la intención de pensar la sociedad del momento desde una perspectiva marxista y del psicoanálisis. Desde esta perspectiva nace una teoría crítica que busca un cambio estructural en la sociedad, la cual se ve enfrentada al nazismo y al fascismo. La teoría crítica propuesta en la Escuela de Frankfurt buscaba una transformación social, política, económica que diera como resultado la igualdad entre todas las personas. Max Horkheimer, siendo el máximo representante de este pensamiento, brinda herramientas para pensar una investigación social que diera herramientas no solo para pensar, sino para transformar el mundo. Siguiendo la tradición de Marx, de igual forma los aportes de la filosofía de Kant presta a la teoría crítica elementos para pensar una transformación no solo del mundo material, sino del mundo social, por medio de la crítica moral establecida. Básicamente, el objetivo de la teoría de la Escuela de Frankfurt propone pensar cómo fortalecer en la época el materialismo dialéctico en todas las estructuras humanas, buscando brindar diferentes alternativas a las políticas totalitaristas que circulaban en esa época en Europa. Gracias. Podemos observar los cambios que ha tenido la educación a partir de los aportes de varios exponentes que históricamente han influido positivamente a la praxis pedagógica de la pedagogía crítica. Entre ellos vemos el funcionalismo de Tezanos en el 2007. Es una corriente filosófica y de la psicología que intenta explicar sus estados mentales y su adaptación a su entorno y contexto. Está influida por la teoría de la educación de la formación en investigación pedagógica y el saber pedagógico, entendiendo este último como una reproducción homogeneizada de la práctica pedagógica. La doctrina política y filosófica del marxismo posteriormente analiza en la psicología y la economía, la cual está compuesta de una serie de ideas que rechazan el capitalismo y defienden el desarrollo de una sociedad sin estratos, una sociedad donde todos seamos iguales, donde haya igualdad de participación para todos. Por otra parte, la pedagogía crítica, donde la escuela se convierte en un escenario de construcción social subjetiva que contrarresta las relaciones de poder entre docentes y estudiantes de la escuela tradicional. Esto permite que haya un aprendizaje en conjunto, un aprendizaje donde todos seamos partícipes. Gracias.